esas semillas empiezan a dar fruto. La idea es que nosotros nos paremos en nuestra realidad que tenemos en el Espíritu. O sea, nos cuesta a nuestra mente, que fue formada en este mundo como esta canción que cantamos hoy, tengo ante mí la cruz. El mundo ha quedado atrás. Que esto sea real. Que ya no sigamos siendo movidos, como dice la palabra, como las olas del mar, de un lado para otro. Sino que nos afirmemos en lo que somos. Somos en Cristo, cada uno de nosotros. Que estamos aquí hoy, somos esos carbones encendidos. Que esa pasión la llevemos a donde vayamos, donde estemos somos luz. Les compartí la otra vez que fuimos con mi esposa un tiempo allí a Santa Marta y estábamos con los pastores. Cuando uno tiene una palabra, cuando uno tiene un mensaje, uno no se puede callar. Salíamos a disfrutar de la ciudad, queríamos disfrutar de las playas, pero hay gente, cantidad de gente necesitada. Y no podemos callarnos. Tenemos un mensaje que dar. Y compartíamos hoy esa palabra con alguien. Mire, la idea no es que yo esté bien. Yo no voy a la iglesia para yo estar bien. No voy a la iglesia para ser yo bendecido. Venimos aquí, es como a fortalecernos como cuerpo, a recibir esa palabra de vida, a animarnos los unos a los otros, a edificarnos, pero no para mí. Es para ese mensaje llevarlo a otros. Mire, cuando empezamos nosotros a vivir en esa realidad de llevar el mensaje a otros, de pensar ya en nosotros, no en mi bienestar, yo tengo ya todo a mi disposición. Pero cuando yo empiezo a mirar a mi vecino, al que va en la calle, al necesitado, y me empiezo a dar por él, eso fue lo que Jesús nos mostró. Él vino a darse. Él no vino a buscar nada para sí mismo, porque Él lo tenía todo. Y nosotros lo tenemos todo a nuestra disposición. ¿Cómo lo obtenemos? Es fácil y es tan sencillo el mensaje que a la vez pareciera complicado. Increíble es, cantábamos. Tú eres increíble, Señor. Porque es tan sencillo, es por fe, es por creer y eso quiero dejarlo hoy. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible porque hoy no quiero profundizar mucho. Tal vez les voy a dejar a ustedes unos versículos que ya los conocemos, pero la idea es que profundicemos más en ellos y que esos versículos se hagan en nosotros vida. Porque muchas veces si nos encontramos con cristianos de años que conocen un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo está, hermano? Ahí, hermano. Esto está difícil, esto está feo. O sea, la palabra, su mente y su corazón no están alineados con el Espíritu. Está mirando más el mundo. Está mirando más las circunstancias. Y que lleguemos a esa instancia tan preciosa que después de Jesús, pues claro, Jesús tenía la divinidad del Padre, vivía en comunión con el Padre, y es la meta, es el anhelo para cada uno de nosotros. Pero después de Jesús, yo veo a un Pablo, esa pasión que tenía Pablo, esa pasión que no le impedía estar prisionero, que no le impedía ser azotado, que no le impedía ser apedreado. Él seguía dando el mensaje. Tenía un mensaje que dar. Que nosotros tengamos esa pasión, ese deseo. Tenemos un mensaje. Hay gente en cantidad necesitada. Hermano, yo los invito. El pastor nos dejó unas invitaciones, unos desprendibles. Yo quise los míos. Aquí están. Y yo les cuento, hermanos, me hice esta maletica, se llama la maletica del evangelista. la trato de llevar a todas partes porque hay un mensaje. Claro, está en un papel, pero esa invitación, están allí, yo los invito, mire, cojan muchas y no las dejemos guardadas, que cuando el pastor regrese todavía hay invitaciones, que no haya ni una. Que la llevemos con nosotros mismos. Pues a las mujeres les queda más fácil de pronto en el bolso. Es que a nosotros en los bolsillos no nos cabe, el tamaño que él hizo no nos cabe. Por eso yo me hice esta y la llevo. Y cuando uno menos piensa, alguien necesita el mensaje.
Tenemos tarjetas personales también. Pero tomémoslas, hermano, y distribuyámoslas a donde vayamos, no importa dónde estemos, haciendo la fila en el banco, donde estemos. Vamos en la calle, vamos caminando, siempre va a haber necesidad. Y hoy decía Glorita, caminemos en ese poder, en esa autoridad. Podemos orar por el que está enfermo, podemos orar por el que está agobiado, el que está angustiado. Hagámoslo con esa libertad, no pensando, y yo oré por el enfermo y si se muere. Hermano, yo hice lo que la palabra dice, oramos por los enfermos. Y la muerte ni siquiera es una tragedia, o sea, el mundo nos ha cambiado tanto las cosas. La muerte simplemente es una transición de una vida material a una vida espiritual, y nosotros tenemos vida eterna y en eso nos afirmamos. Ni siquiera eso lo vamos a temer, pero sí oramos por el que está angustiado, por el que está sufriendo un dolor, por el que, como decía Paulita, el que tiene necesidades económicas. Hay muchos agobiados por las necesidades económicas, cristianos, hoy, agobiados porque no tienen lo que necesitan. Y nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Yo simplemente voy a creer. En eso quiero que nos afirmemos. ¿Qué significa la cruz? Porque nos enseñaron mucho tiempo que siempre pongamos los ojos en la cruz. Y yo miraba la cruz como tal vez con la tradición que veníamos allá, sí Señor, y tú moriste y te entregaste por mí y derramaste tu sangre, y nos quedamos cortos. Los países latinoamericanos celebran una semana completa para hablar de la pasión y muerte y resurrección, pero en vano es, porque no pasa nada, no entendemos qué sucedió en la cruz, ese evento tan maravilloso. Eso es lo que quiero dejarle hoy en los corazones, entendamos, y siempre ante cualquier necesidad, cualquier angustia, ponemos nuestros ojos, Padre, tú me amas tanto, que moriste por mí, mi Señor, tú me has dado todo, y nos apropiamos, y renovamos nuestra manera de pensar, y nos alineamos, mis pensamientos, mi corazón y la palabra deben ser uno. Porque a veces mi corazón, a veces los sentimientos, siento una cosa, anhelo otra y pienso otra. Eso es distorsión, ¿no? Caminamos como Jesús. Hoy un pastor ponía esa palabra. Crecemos en el temor de Dios. Yo en el amor, Él me permite hablarle. Jesús no caminó en temor, Jesús es nuestro modelo. Jesús no caminó en temor, eso era el antiguo pacto, donde se inculcaba el temor a Dios para que la gente caminara en rectitud. El temor. En el nuevo pacto es amor. Y fue lo que Jesús nos enseñó. Jesús nunca tuvo temor por el Padre, al contrario. Aún en el tiempo más oscuro de Jesús, cuando tomó nuestros pecados en la cruz, Él dijo, era la agonía que Él sentía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue el único momento por tomar el pecado de la humanidad donde Él se separó del Padre. El único momento, siempre estuvo en común unión con Él, y es lo que Él anhela de nosotros. Vivamos en esa comunión, en ese deleite y esa confianza. A mí ya nada, esa pasión de Pablo, nada, decía nada, todo lo tengo por basura, todo es todo, con tal de ganar a Cristo. A Pablo no lo hizo, no vuelvo atrás. ¿Qué hizo volver a Pablo atrás? Nada, fue apedreado. Muchos dicen que fue resucitado porque a él lo sacaron como un muerto. Los muertos los sacaban fuera del pueblo y los botaban como en un basurero. De allí se levantó Pablo y seguía con el mensaje. O sea, que tengamos esa pasión, que no tengamos ningún temor, pena ni vergüenza. La gente necesita lo que nosotros tenemos. Primera de Corintios 6:20. Yo la voy a pasar voy a tratar de pasarla más rápido, como le digo, ojalá ustedes las anoten, las profundicen y ojalá me hagan preguntas para la próxima vez. Y las preguntas me pueden, ¿sabes qué? Esa tarea la voy a dejar. Si hoy tienen alguna pregunta, me hacen un papelito, me lo regalan.
Y yo voy a profundizar en esas preguntas. Y voy a profundizar lo más que pueda, hermano, porque nosotros tenemos traducciones. Cuando uno va al hebreo o cuando uno va al griego, a veces digo, ¿por qué el traductor me quita esto? Si es lo precioso. Entonces vamos a tratar de profundizar más en esas palabras. Y vamos a mirar las cartas como son. Mire, el Nuevo Testamento son cartas que Pablo hizo a las iglesias. Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo está hoy en nosotros. Cuando queramos entender qué hizo la religión en nosotros, que intentamos vivir por las ordenanzas que tiene el libro, como veníamos acostumbrados a cumplir preceptos, normas. Entonces queremos tomar las normas que Pablo les habla aquí a las iglesias, a los corintios, a los gálatas, a los filipenses, y queremos tomarnos eso y tratar de vivir por normas, sin tener a Cristo en mi corazón, que eso es lo más importante. Cuando yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Entonces vamos a profundizar en esas palabras, y cuando estemos leyendo la palabra debemos pararnos también en el contexto histórico, que cuando el pastor nos explicaba cómo la sociedad actual ha marginado a la mujer del púlpito, del evangelio, tomando cartas de Pablo, porque las hemos mal interpretado. Pablo estaba hablando para una circunstancia, para un lugar, para una situación, y queremos traer eso aquí. Y las mujeres, yo me acuerdo con mis hermanas, tengo 5 hermanas santanderianas, y yo les decía, sujétense a sus maridos. Hermano, una mujer en la carne, una mujer que no ha nacido de nuevo, no se puede sujetar a un hombre, no se puede. Ella puede intentarlo, y en vez de llevarles una palabra de bendición, les llevé carga. La única manera que una mujer puede vivir, como Pablo está diciendo ahí, sujétense a sus maridos, es una mujer llena del Espíritu Santo, que esa vez es una tarea para el ministerio que el pastor le dejó a Fernando y Marlení. Hacían un curso muy bueno para las parejas, pero poniéndolas en sus fuerzas, sin el Espíritu. Sin el Espíritu es imposible que un hombre pueda tratar a la mujer como el vaso más frágil. La mujer lo lleva a desesperarlo tanto que la maltrata, que la grita. Pero cuando yo estoy en el Espíritu, yo me voy a poder mover en el Espíritu. Por eso la palabra nos dice, y el consejo, ya no vivan más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vivir conforme al Espíritu es saber quién soy yo, qué tengo por la cruz, apropiármelo y lo empiezo a vivir. ¿Qué decía allí en 1 Corintios 6:20? Yo no lo había buscado. 1 Corintios 6:20. Ya lo tenemos acá. Si me estoy demorando. Porque comprados sois por precio. ¿Cuál precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz fuimos comprados, hermanos, fuimos comprados por precio. Eso es lo que nos debe sostener, es entender, fuimos comprados por precio, no vamos a ser, fuimos. Eso nos empieza a ubicar en nuestra realidad, lo que somos en Cristo. Se pagó un rescate y todos sabemos el precio que fue. ¿Para qué? Todos conocemos la historia de lo que pasó allí en el Edén, ¿cierto? Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. El hombre vivía en comunión con Dios. Él venía en las tardes y se paseaba con ellos por el huerto hermoso. Y era la hora más esperada de Adán y Eva, el paseo por el huerto con Dios. Cuando ellos tomaron la decisión de desobedecer, se apartaron y el Espíritu fue quitado. El Espíritu es lo que nos conecta con Dios. El Espíritu fue quitado y ellos empezaron a vivir por sus deseos. Y el engaño entró
Y ellos empezaron que lo que veíamos, el árbol del bien y del mal, ellos tomaron del fruto del bien y del mal y empezaron, sus ojos fueron abiertos para conocer el mal. Mire, cuando el hombre fue creado, no fue creado para vivir en angustias, en afanes, en preocupaciones, y miremos cómo vive el mundo hoy. Y Dios no nos creó para eso. Por eso debemos nosotros posicionarnos bien en lo que somos. Fuimos comprados, tenemos una identidad de hijos. Y el hijo no debe ir ni afanado, ni preocupado, ni angustiado por lo que pasa aquí en este mundo. Hablábamos hoy, tal vez con un poco de chiste, con los de la otra iglesia, que yo le dije a alguien, no te vi hoy en la casa de mi padre. Dijo, ¿cómo así? Si muchas moradas hay. Yo estaba tal vez en otro lado, pero mire, es tener esa certeza. Yo tengo acceso al trono de mi padre. O sea, ¿por qué me deben preocupar las cosas que pasan aquí? Cuando yo sé que la palabra y la empiezo a vivir, papá, la palabra dice que todo obra para mi bien. No estoy viendo la salida, papá. Pero yo sé que tú estás obrando y descanso en él. En vez de poner las preocupaciones aquí, en el nivel terrenal, las llevo allá. Papá, gracias. Tú harás, pero es que pasó esto, pero es que pasó aquello, pero es que debo. Eso a la carne le preocupa, a la carne. Pero nosotros ya no vivimos conforme a la carne. Es mi conexión que hago por lo que pasó en la cruz. Ni siquiera es por lo que yo hago. Es por lo que pasó, que eso es lo más precioso. No es mi comportamiento el que me mete en esa situación de hijo. Pensábamos en esto. ¿Qué pasa cuando mis hijos no se portan bien? ¿Qué pasa cuando mis hijos hacen algo incorrecto? ¿Dejan de ser mis hijos? No. Tal vez uno como papá se aflige un poco. Ay, hijo, ¿por qué hiciste? Dije que no lo hicieras y lo hiciste. Se aflige, pero no va a dejar de ser mi hijo. Deja de disfrutar cosas. Cuando un hijo camina en obediencia, cuando se apropia la experiencia que tenemos nosotros y le digo, hijo, por ahí no se meta. No te espera nada bueno. No, pero es que yo me meto por ahí, papá, porque yo quiero, porque a mí me gusta. Nosotros debemos estarlos esperando al otro lado para levantarlos. Levántate, hijo. Porque así somos. Entonces nosotros vamos a empezar a vivir es por el Espíritu, ya no más por la carne. Fuimos comprados por un precio. Somos redimidos. Hermano, y lo más precioso es que todo esto, todo ese paquete de la cruz lo vamos a obtener es por fe. Por fe. Por creer lo que le decía de las traducciones. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, no se maneja la palabra fe. Pero los traductores nos confunden. Ellos confunden creer y fe. Cuando yo voy al hebreo, yo busqué la fe y no hay en los diccionarios. No hay fe. Hablan de creer. Y para nosotros tal vez semánticamente pueda ser lo mismo, pero no es lo mismo. El creer, así llegamos nosotros a Cristo. ¿Por qué hicimos la oración de fe alguna vez? Porque creímos, no porque teníamos fe. Porque creíamos, yo quiero eso. Y pasé, hice la oración y recibí al Señor. Por creer. Y cuando yo lo recibo a Él, por creer, recibo fe. Mire eso que es tan importante. Yo puedo creer en el médico, puedo creer en el mecánico, puedo creer en las autoridades de esta nación, puedo creer. Pero la fe viene de Jesús. Nosotros tenemos la fe de Jesús. Tenemos la obediencia de Jesús morando en nosotros. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Creer, no, yo creo. En cambio, la fe va más allá. ¿Sí ven la diferencia? Y en el Nuevo Testamento se habla de fe. Y Pablo les decía a ellos, es por creer que van a ser justificados, no por la fe. Es por creer que ustedes van a entrar a esta nueva vida en Cristo. Y al creer somos llenos, somos equipados, como el pastor por ahí nos compartía dos imágenes tan preciosas que me parecieron a mí. La vida del cristiano no es como nos la han pintado, un sub y baje. Y hacer yo cosas y voy a ayunar y voy a clamar para que Dios me escuche y me saque de aquí. No. La vida del hijo es ascendente, siempre. Y desde que yo empecé mi caminata estoy equipado.
Y empiezo a dar a luz lo que soy. Y eso es lo que la palabra me lleva y me enseña. Lo que yo soy en Cristo. Por fe. Somos libertados de la esclavitud del pecado. Cuando la gente está en el mundo, hay dos maneras de vivir esta vida. Sin Cristo y con Cristo. No hay más, no hay 10. Hay dos. Sea la religión que sea. El que vive sin Cristo vive en sus fuerzas. Vive en sus deseos y se llena de las filosofías que ofrece el mundo. Y con eso trata de avanzar. Y después se estrellan cuando llegan al final, persiguiendo algo. Yo quiero el éxito, yo quiero llegar allá. Y cuando están allá, no era. Falta algo más. Cuando yo tengo a Cristo Jesús, yo lo tengo todo. Yo no dependo de las circunstancias, no dependo de lo que pase. Entonces, como, ¿por qué me voy a afanar? Papá, gracias. Vino la enfermedad al cuerpo. Papá, tu palabra dice que yo recibí sanidad divina. Me apropio de la palabra y puedo sentir el dolor más tremendo. Y ahí estoy firme. Muchas veces me he doblado del dolor a orar. Y digo, papá, gracias. La sanidad está en mí porque es un regalo de los cielos, es tuya. ¿Por qué no creerle? Pero es mucho más fácil poner la confianza en un médico, en unos medicamentos, que en Cristo. Pero eso es lo que yo quiero que lo hagamos. Las enfermedades van a estar ahí porque vienen del mundo. Estamos metidos en un sistema que... esa industria alimenticia, y son casi los mismos socios. Unos con una industria enferman a la gente y con la otra industria lo alivian, con la industria farmacéutica, teniendo nosotros un sanador. Yo no les digo que no le tomen las pastillas, que no háganse los tratamientos, pero pongan primero la confianza en Dios, primero la oportunidad a Dios. Pero es que el dolor sigue, tómese algo para el dolor. En mí no me ha pasado eso, porque el dolor se va. Así como me dobló, se va. Papá, gracias. Yo pongo mi confianza en Él. O sea, yo no dependo de este cuerpo. No dependo porque es que la enfermedad no está en el espíritu. El espíritu no enferma. El que se enferma es el estuche. Entonces yo le hablo al estuche. Puedo hacerlo con autoridad. Cuerpo. Y le hablo al órgano, a lo que sea, rodilla. Dolor se va de mí. Esta rodilla funciona como Dios la creó. Hasta que yo esté en este mundo. Gracias, papá. Y a veces el dolor no se va de una vez. A mí se me olvida. Y después digo, oye, ¿qué pasó con ese dolor? Ya no está. Es poner la confianza en Dios. Él pagó por mí un precio bien alto. Esta palabra tan preciosa, hermano, y profundícenla mucho, Romanos 6:6. Me he dicho, Romanos 6, ese capítulo es para grandes, es para adultos en Cristo. Es para apropiarnos de esa palabra. Ahí está todo el Evangelio. El Evangelio no es más que lo que Jesús hizo en la cruz. El Evangelio no es más que Él nos rescató de una antigua manera de vivir, que la hayamos adquirido por Adán. Por Adán todos pecamos y en Cristo todos somos vivificados. Ese es el Evangelio. Fuimos otra vez retornados al principio, creados a la imagen y semejanza de Dios. Corintios 3:10. Nos vestimos conforme a la imagen de Dios. Y ese vestirnos es creérnosla, pero quedémonos en Romanos 6:6, perdón. Romanos 6:6. Es una palabra tan preciosa. Hermanos, vestirnos quiere decir apropiarnos, quiere decir creámonosla, vivamos en ese modo. ¿Qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, a mí esa palabra nuestro a veces no me gusta mucho porque la gente dice, se apropia de las cosas, es que mi cáncer, es que mi dolor, eso no es suyo. Ni es de Dios, no viene de Dios, porque nos hayan enseñado que la enfermedad viene de Dios para obligarme que yo empiece a caminar bien con Él. No es mío. Cáncer se va de mi cuerpo.
en el nombre de Jesús. Dolor, enfermedad, la que sea, se van de este cuerpo, porque este cuerpo fue creado por Dios, por mi Padre. Cuando pongo mi confianza en Él, mire, todo empieza a andar de maravilla. Romanos 6:6, ¿cuál es el viejo hombre? Es las dos maneras que les digo de vivir sin Cristo. El viejo hombre es el que vive sin Cristo. Nosotros no podemos vivir de dos maneras, porque a mí personalmente me han enseñado que yo tenía dos vidas. La vida en la carne y la vida en el espíritu, y que yo elegía, y yo puedo estar aquí en la carne, todo me porté mal, y después me meto en el espíritu del Padre, perdóname Señor, fallé, y entonces me reconcilio con Dios. Y eso no es. Nosotros tenemos ese viejo hombre. Éramos sin Cristo. La vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso pierda su poder. Ya no hay ese pecado que nos dominaba sin Cristo. ¿Quién diría la vida sin Cristo? El pecado. ¿Qué es el pecado? Errar en el blanco. Hacer todo lo contrario a lo que Cristo Jesús nos enseña. Pero nosotros ya no vivimos conforme al pecado. Ahora vivimos es conforme al Espíritu. Entonces entender esto, ¿qué pasó? Ese Romanos 6 es que desde el principio empieza. Dice los que hemos muerto al pecado, Romanos 6:2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta que hace Pablo. Si yo ya morí, es lo que debemos entender. Ese viejo hombre murió. Y eso es lo que significa la cruz. En la cruz, Jesús tomó la vieja naturaleza, tomó al hombre de pecado, lo tomó en sí mismo. ¿Y a dónde lo llevó? Al sepulcro. Y nosotros en Cristo, así como en Adán habíamos pecado, nosotros no estábamos por allá, pero en Adán pecamos, porque toda la raza humana vive en pecado hasta que no recibe a Cristo Jesús hoy. Y en Cristo yo estaba siendo crucificado. Mi naturaleza, todo esto es espiritual. Mi naturaleza caída, mi viejo hombre, estaba siendo crucificado con Cristo. Y fue sepultado. Por eso ya no traigamos más a colación ese viejo hombre. El pastor lo explicaba hace poco. Ay, es que se me despertó el viejo hombre. Se me salió la vieja naturaleza. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer, que todavía no somos lo que somos. Somos hijos de Dios, hemos sido redimidos, limpiados, purificados, justificados. Todos los decretos que habían en nuestra contra fueron anulados. Es creérnoslo, es pararnos en esa posición. Cuando yo estoy en esa posición pueden venir tormentas, pueden venir tempestades, puede venir la crisis más grande que muchos están esperando. Se puede poner el dólar a 20,000, no importa. Yo estoy confiando en mi Padre. Qué bueno que el dólar se ponga a 20,000, ¿sí o no? Sí. Y gastando pesos. No vamos a tener ningún temor, mire, Dios está a cargo. Entonces esa vieja naturaleza murió con Cristo en la cruz, porque fuimos bautizados con Él y sepultados, dice Romanos 6:4. Sepultados, y quiero que ustedes lo lean y apropiénselo. Léanlo por favor. ¿Dónde quedó esa vieja naturaleza? Esa no puede resucitar, hermano. Ni se nos va a levantar la carne, ni el viejo hombre, ni la vieja naturaleza. Van a haber patrones de comportamiento que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Qué pasa entonces cuando yo me comporto mal? ¿Qué pasa cuando me enojé? ¿Qué pasa cuando la lujuria? ¿Fue el viejo hombre? Que nos quede muy claro, el viejo hombre está muerto, está sepultado.
Yo los invito y lean esto en varias versiones y verás que cada versión lo acerca a uno más a la realidad. Ya eso no existe. Yo no tengo dos naturalezas. Me decían a mí, me decía el pastor, me decía, hermano, y es que usted tiene dos naturalezas y que la que alimente más, esa crece más. Si usted alimenta más la carne, pues crece más la carne. Si alimenta, eso no es verdad. Ese no es el evangelio. Pero la palabra, Jesús dijo tan claro, conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. A todos nos había predicado, yo todavía no escucho aquí a ninguno, a todos nos había predicado un evangelio de condenación, un evangelio de temor, un evangelio de opresión, y Cristo es libertad. Pues esa libertad la vivimos, como hemos recibido en el equipaje. Yo recibí el morral, tengo todo, ¿verdad la figura? Como él la ponía como un morral, el pastor, en ese morral tengo todo. Es la fe, yo puedo vivir por fe. Papá, gracias. Y eso lo vamos a ver después. ¿Qué hago yo cuando tengo un mal comportamiento? Porque no es el hombre de pecado, yo ya no. Ese viejo hombre murió. Yo tengo nueva vida en Cristo. Porque así como decía Romanos 6:6, el hombre viejo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, el 6:8, creemos que también viviremos con Él. Y aquí pareciera que fuera en futuro, ya es una realidad. Vivimos en Cristo. ¿Cómo lo vivo? Mis pensamientos. Mi equipaje está escrito. Lo voy a vivir. Donde yo voy, se nota la diferencia. Cuando yo le decía a mi esposa, y a veces eso parece pretencioso, cuando estábamos allá en Santa Marta, le decía, Santa Marta no es igual hoy, porque estamos aquí. Mira, es la conciencia que tiene un hijo de Dios. Donde yo voy, decía ahorita, las novenas no van a ser iguales donde yo estoy. A nosotros nos han dado la oportunidad, a mí que me provoquen. El vecino, lo invitamos a la novena. Listo. Provóquenme. Hermano, es una oportunidad hermosa, porque ellos van a hablar de Dios. Ellos van a hablar del Jesús que van a ser. Yo les voy a llevar a un Jesús nacido, a un Jesús que vive en mí. Es una oportunidad hermosa. Esa canción que todos cantan, yo la canté muchas veces, ven, ven a nuestras almas, Señor, no tardes tanto. Yo la canto y le digo, Señor, llénalos. No tardes más, Señor, que estos reciban revelación y entendimiento de tu plan. Esa novena no es igual a todas las novenas. Y la gente lo toma, man. Saliéndose un poco, yo no soy, y así quiero mostrarme siempre, yo no soy religioso. No me gusta vivir por patrones, por esquemas, por formatos. Me gusta ser libre. A veces puede uno pasar inclusive por irreverente, pero me gusta ser libre. Y la gente acepta, déjame orar por ti. Llega el que está cojo, déjeme orar por su pierna. La gente dice, ¿eso se quita? O sea, en el mundo impera la incredulidad. Pero para eso estoy yo, para eso estamos nosotros, hermano. Oremos por la pierna, oremos por la rodilla. No nos interesa el resultado, yo. Y fuera de eso lo decimos, es en el nombre de Jesús. No es en mi nombre. Es por lo que Jesús hizo que yo me atrevo a decir esto. O sea, es una oportunidad. Parejas que económicamente uno piensa que tienen todo. Y cuando le abren a uno el corazón, qué destruidos están. Yo soy el mensaje. Yo tengo el remedio. Como una canción que decía, ¿quién irá? ¿Quién irá a esos matrimonios destruidos? ¿Quién? Miguelito. Tenemos el mensaje. Es vivir ese mensaje, es apropiarnos de ese mensaje tan precioso. Efesios 2:3. Bueno, hácela un poquito más porque... Efesios 2:3.
¿Ya lo tenemos? Sí. En ese tiempo, acuérdese, ¿cuál es ese tiempo? Cuando andábamos sin Cristo. En ese tiempo, todos nosotros vivíamos como ellos, ¿cierto? Y era normal. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Así vivíamos. Y el 4, así vivíamos en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, mire por qué lo hizo. Jesús no vino a morir en la cruz porque yo era bueno, porque yo me lo merecía, porque yo era santo. Simplemente Él me ama. Él me ama, y como dice Juan 1:12, a los que creyeron, Él les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Cuando yo estoy llorando, hermano, cuando estoy allá en mi cuarto, digo, papá, soy tu hijo. Hermano, que entendamos la implicación de ser hijo. Soy hijo de Dios. Mi mente y mi corazón se alinean. Soy hijo de Dios, papá, gracias. Tú estás por mí. Tú estás para mi bien. Tú me amas. Cuando yo empiezo a vivir esa palabra, hermano, como ¿cuál circunstancia me puede sacar de ahí? Por eso dice una palabra: nada me apartará del amor de Dios. Nada, es nada. ¿Por qué viene el trastabillar, el patinar, como estábamos hablando? ¿Por qué viene? Porque no hemos renovado nuestra manera de pensar, no hemos afirmado nuestros pensamientos en la palabra. La palabra está ahí y es viva y es eficaz, pero en la medida de que yo lo permita se va a volver realidad en mi vida. El enemigo va a intentar por todos lados de que no sea posible. Hoy desde los púlpitos se habla: hermano, tú eres indigno, no te lo mereces, eres desobediente, por eso no eres bendecido. Y se lo llevan a la gente allá a Deuteronomio, a la palabra. Deuteronomio 8, creo que es. Que a todo aquel que obedezca recibe bendiciones, y el que desobedezca lo alcanzan las maldiciones. Mi papá, Andrés, ¿tus papás han querido para ti el mal? Maldiciones del mal. Mira, tú te puedes portar como... No eres tú, pero te puedes portar como el casposo, dicen los muchachos, más casposo. Y por eso tú crees que tus papás van a querer el mal para ti. No, inclusive por el más torcido que le nace a uno, por eso hay que dedicarle más tiempo y más amor, porque se necesita más, el otro camina derecho. Pero ay, Dios mío, pero nos tiene ahí. Ese es el amor del Padre. Entonces, como, ¿por qué Él nos va mal o a desear el mal? Él siempre quiere para nosotros nuestro bien. Muchas veces vamos a sufrir porque hicimos lo que no era. Cuando Pablo les dice allá, oiga, no sean sino marido de una sola mujer, Él quiere evitarnos problemas, y una sola es un problema muchas veces. Él quiere evitarnos problemas. Pero lo más precioso es que no lo hacemos nosotros solos. Cuando yo me alineo con Él, mira, Él me da a mí un corazón para amar a esa mujer. Y al contrario, a esa mujer, amar a ese hombre como es. No intentar cambiarlo. Como es, la obra la hace el Espíritu Santo. Papá, tú estás obrando en ella. Tú estás obrando en él, en mi descanso. O sea, yo no puedo cambiar a nadie con la cantaleta. No podemos, lo hemos ensayado, ¿cierto? Y vemos que no hay fruto. Papá, tú la cambias. Esa mujer es una mujer dulce, tierna, amorosa. Y me dice, ¿y dónde está? Es la que yo veo en el Espíritu.
Y eso que yo veo en el Espíritu se va a hacer una realidad, porque esa es la fe. Yo estoy llamando las cosas que no son. Gracias, papá, las mujeres, por ese esposo tan detallista. Por ese esposo que tiene tiempo para mí, Señor, que apaga el televisor para no ver el partido, para ir conmigo a tomarme un café. Sí, esa es la sabiduría que recibimos de Dios, esa es la mujer sabia. No le va a pagar, no le va a quitar el control al tipo. Papá, tú lo cambias. Y el tipo se levanta y dice, amor, vamos y nos tomamos, pero ¿no vas a ver el partido? No, yo quiero estar con... ¿Sí? Él nos pone el amor. Porque es que eso es lo que tenemos nosotros. ¿Qué es tener a Cristo? Con Él, mire la palabra que leímos, con Él viviremos. ¿Qué es vivir a Cristo? Pues que Él está en mí. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Y amor está en nosotros. En mi fuerza yo no puedo. Pero cuando yo alineo otra vez mi corazón es lo que siente mi cuerpo. Mis sentidos, los alineo con mis pensamientos. Y van al Espíritu, yo empiezo a caminar en el Espíritu. Y para eso es que yo me apropio de esta palabra, de lo que nos explicaba Pablo. Nos gozamos. Efesios 4:22, sí. Es 4:22. Esa palabra también la conocemos y la hemos compartido bastante. Por la cruz, por lo que Él hizo, es que es posible. No es por lo que yo hago. Hermanos, ustedes, por más ayunos, por más clamores, por más pactos, por más siembras, que es lo que en este momento, en este mes de diciembre, muchas iglesias se levantan a buscar finanzas. De los pactos, hermano, pacte por su hijo, pacte por su esposo, pacte por su esposa. Compren milagros para que se hagan realidad. ¿Qué dice 4:22? Otra vez, ¿cierto? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hacemos con ella? El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, aquí dice el error, 4:22, a los deseos engañosos, 23, mire, ahí está todo, ese es el mensaje. Renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovados, ya tenemos todo. O sea, entendamos que esa vieja naturaleza ya no está, murió. Pero es que a mí me domina, y yo decía eso. Es que yo ya sí, a mí nadie me cambia. Yo nací allá y mi papá era bravo y yo soy bravo y eso no lo cambia a nadie. Y resulta que, ¿qué dice la palabra? El viejo murió. Con Cristo en la cruz ya está sepultado. O sea, ni siquiera lo vayamos a buscar. Está sepultado. Y yo he sido vestido de un nuevo hombre. ¿Qué debo renovar? La actitud de su mente. Entonces yo cojo la palabra y me la creo. ¿Qué me dice la palabra? Que yo soy una nueva criatura en Cristo. Que yo en Cristo soy más que vencedor. Que en Cristo tengo todo disponible para aquel que cree. Nada es imposible. Nada es imposible. Esta vez hemos cantado. ¿Y cómo va? No, ay, hermano. Esperando a ver qué pasa. Yo me creo la palabra. Yo soy santo. ¿Qué, hermano? Si usted no me conoce, pregúntele a mi esposa. Yo soy santo por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hago. Lo que pasa es que lo que yo hago, cuando yo entiendo y hago esto de renovar la mente, ya no vivo por los deseos engañosos, ya no vivo por lo que la carne traía de la vieja naturaleza, porque es que la carne tiene como si fuese esa memoria. No, pues que yo soy de mal genio, y estallan. No, digo, papá, gracias. Voy allá a mi lugar que tengo de oración y le digo, papá, gracias. Ahí es donde viene mi renovar principal, porque renovarse en todo momento y todos los días vamos a tener oportunidades. Siempre vamos a encontrar gente
que nos quiere sacar de nuestras casillas, gente que nos va inclusive a señalar, gente que nos va a menospreciar, gente que nos va a insultar. No hay que buscarla. Cuando salimos en el carro, en el tráfico se da uno cuenta más. Cuando yo salgo a manejar en Bogotá, el tráfico en Bogotá cambia, porque yo voy, ¿qué tal eso? Y yo lo veo así, hermano, yo me siento en el carro y el tráfico va a estar muy bien. Puede que me demore más porque, pero es que esos trancones. Papá, tú estás al control. Y si estoy aquí, yo aquí estoy bendiciendo al que va a mi lado, al que va adelante, al que va atrás, al que me pita, yo lo voy bendiciendo. Papá, él no te conoce. Cuando alguien me pita y lo veo furioso, papá, él no te conoce. Él todavía es esclavo de la carne. En vez de querer enfrentarlo y a cambiarlo con la furia, yo tengo armas. ¿Verdad? Esa palabra tan preciosa. Nuestras armas no son carnales, poderosas en Dios. ¿Cuál es? La oración. Y más bien empiezo a cantar en lenguas. Todo se disipa. Es diferente el tráfico mientras yo llego al sitio. Después se desordena otra vez. Bueno, es la convicción que debemos tener como hijos. Nosotros manifestamos la vida de Jesús. Nosotros manifestamos el reino a este mundo. Llévense eso hoy. Y esta palabra, sobre todo ese Romanos 6:6. Voy a darles 3 más para que las pongamos de tarea, ¿vale? Gálatas 6:1, Gálatas 6:20, Efesios 2:3. ¿Las cogieron? Sí. Hermana, y si tiene preguntas, de verdad regálenmela en un papelito. Y sobre eso vamos a profundizar, porque la idea es que nosotros no debemos dejar pasar este año y que esos 6 meses que los pastores nos dedicaron, ese amor tan precioso de ellos, de venir a gastarse su dinero, sus ahorros aquí con nosotros, inclusive a no tener ingresos porque ellos pidieron licencias, no tienen ingresos y sí gastaron mucho, para dejarnos aquí una semilla. Que esa semilla la vivamos y nosotros seamos esos multiplicadores. Y como decía Paolita, y que estos salones se llenen, no porque estamos haciendo campañas publicitarias para llenarlos y vamos a rifar una moto y una casa. No. Es porque está el mensaje. Es porque yo quiero vivir diferente, porque yo quiero esa vida en Cristo. Ya no quiero vivir más conforme a los deseos pecaminosos de la carne. Mire, hermano, es lo más hermoso, es el Evangelio. Nos gozamos y nos deleitamos en él a pesar de las circunstancias. Las circunstancias no están ahí más que para que nosotros, así como Dios es creador y nosotros somos a su imagen y semejanza, yo creo nuevas situaciones. Papá, gracias por mi trabajo. Gracias por mis ingresos, Dios. Gracias por esa provisión, Padre. A veces nos metemos en unos créditos que no podemos pagar y después, papá, sácame de aquí. Y él hasta lo hace. Dijo, ay, sí, hijo, te voy a sacar. Nosotros mismos nos metemos en situaciones que mi padre no quería. Pero me metí. Y ahora no puedo pagar la cuota. Papá, gracias. Tú me das sabiduría, me das entendimiento, Dios. Y voy a salir de ahí. Y así como decía, despójense del viejo hombre, vamos a despojarnos de aquello que nos quiera arrastrar. Porque el mundo nos ofrece tantas oportunidades. El mundo de la publicidad dice, tú te lo mereces, cómprate ese carro, es para ti. Digo, no, Señor, sí, si tú me lo quieres dar, yo lo recibo. Pero en ese momento yo estoy bien ahí. Y me puede llegar el carro, pero no fue que me endeudé, no fue que me metí en cosas que no podía hacer, sino simplemente mi Padre está al control. Yo le digo al papá, gracias por lo que yo anhelo, o sea, por lo que hay en mi corazón, llegue o no llegue, yo estoy descansando. Papá, tú eres Dios y tú eres mi Padre y tú eres el dueño del oro y la plata de este mundo. Y el descanso en eso. Hermana, hay
tantos versículos. Y aquí tengo 15 versículos que les quería compartir, pero hagámonos más esos. Y metámonos, y profundicemos, y a ver si nos queda alguna duda todavía de quiénes somos en Cristo, de qué tenemos a nuestra disposición.